está aquí con nosotros el jurista Marino Félix, quien también es miembro del Comité Central del Partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, Marino, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Alexander, buenos días, Aurelio, y a los jóvenes aquí que en algún momento estuvimos por acá en esta planta. Muy buenos días al país. No, tú eres un hombre conocido, altamente conocido aquí. Sí, gracias, gracias. Aquí nada, presto para escuchar sus preguntas, a ver si tenemos algunas respuestas. Marino, hay un tema que está muy en debate, que es el tema de los fideicomisos. Vi que Cristóbal Rodríguez escribió un artículo diciendo que la ley de fideicomiso no es orgánica. Entonces, hoy Nacer Perdomo publica un artículo en respuesta al de Cristóbal Colón y dice... Ese se murió hace mucho. Sí. Debo advertir al lector que el artículo 112 de la Constitución dice que son orgánicas aquellas leyes que por su naturaleza regulan el régimen económico, financiero, el presupuesto, planificación e inversión pública. También son orgánicas las leyes que regulan la materia expresamente referida por la Constitución y otras de igual naturaleza. Estos son incompatibles con la idea de que solo las leyes marco son orgánicas. Eso lo dice Nacer, ¿verdad? No, Nacer, él está haciendo una cita textual de la Constitución. Pero al fin, pero al final la tesis de Nacer es que son orgánicas. Sí, entonces lo que yo quiero que usted me explique dice que no. ¿Cuál es la versión suya? Que usted me diga cuál es la versión suya sobre el proyecto de ley, porque leí también ayer un artículo que escribió el doctor Jotin Curi que dice que las leyes de fideicomiso no son compatibles con el sistema, con el ordenamiento jurídico del país, que es francés, porque eso solo cabe en el sistema jurídico anglosajón. Bueno, eso tal vez es una idea no muy actualizada, esa parte final. Ya los sistemas jurídicos nacionales no se puede decir que son francés, que son americanos. Los sistemas jurídicos ya están socializados, se quiera o no, ya no podemos aferrarnos a que somos afrancesados, que somos norteamericanos. Los sistemas jurídicos están integrados, pero yo me quedo con la tesis que plantea el buen amigo Nacer Perdomo, una de las pocas veces que pudiéramos estar coincidiendo, porque para mí es elemental cómo se establece. Cuando usted ve el proyecto de ley del fideicomiso, el primer artículo que cita es el artículo 217 de la Constitución, que entra directamente al sistema financiero nacional, el sistema financiero público, el sistema financiero que gobierna el Estado Dominicano. Entra ahí directamente, considerando que el artículo, dice la ley, el proyecto de ley, el artículo 217 de la Constitución de la República Dominicana establece el sistema financiero nacional. Ya por ahí, entonces luego, si tú sistematizas el artículo 112, que se cita, ambos juristas lo citan, a mí me queda muy claro, clarísimo, de que es y debe ser una ley orgánica. Cuando tú lees entonces el 217, lees el 112 y tú ves que lo que acabas de leer, ¿verdad? Que el sistema, las leyes orgánicas son aquellas que tienen que ver con los derechos humanos, el sistema financiero nacional, el presupuesto de la nación, y ahí sigue el 112, pero además de eso, cuando tú ves la propia ley de fideicomiso, el proyecto de ley de fideicomiso, cuando tú lo lees, por lo menos en los 6, 7, 8 primeros artículos, tú te das cuenta que todo lo que te habla y toda la narrativa es relativa al sistema financiero público. Y las leyes que se citan en el proyecto de ley de fideicomiso, las leyes que se citan son la 189-11, que es naturalmente la ley de fideicomiso privado, que está implementada del año 2012, el decreto presidencial 95-12, que es un decreto que estableció la forma de funcionamiento
del fideicomiso privado, pero después, ¿cuáles son las otras leyes? Todas las leyes administrativas y que tienen que ver con el organigrama económico del sector público. Y te empiezan citando la ley 183-02, que es la ley que crea el sistema financiero nacional, que le llama el Código Monetario y Financiero, tan sonado en este país en un momento, la 125-01, la 1-12 que crea el sistema de desarrollo de la nación, la 10-04 que te crea el funcionamiento y acondicionamiento de la Cámara de Cuentas, la ley 340-0, todo es sector público, pero cuando tú lees eso, a mí no me queda duda. No sé por qué hay gente que le está quedando duda con eso, pero está bien, cada quien tiene su propia teoría. No, tiene su teoría, pero a mí no me queda duda de que es una ley orgánica por sobre todo lo que acabo de decir y que va a afectar directamente el patrimonio del Estado, porque cuando se agarre una propiedad, porque ¿cuál es el objeto que marca el artículo 1 de la ley de fideicomiso? Te dice, esta ley tiene por objeto realizar fideicomiso en bienes y servicios y productos del Estado. Entonces ya, eso es patrimonio nacional. Y entonces eso, a mí, al igual que al jurista que acabas de citar, no me queda duda que entra directamente en uno de los elementos materiales del artículo 112 de la Constitución de la República, que establece cuáles son las leyes orgánicas, y entiendo que es una ley orgánica. ¿Beneficiaría esto realmente o vendría a sustituir algunos elementos del Estado para poder operar algunas acciones, algunos servicios dentro del Estado? No, yo pienso que no, viene a coadyuvar, viene a ayudar. Porque, ¿qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un contrato que se hace entre un fideicomitente, ¿verdad?, una fiduciaria y los beneficiarios finales del fideicomiso. Se hace un contrato de fideicomiso entre una gente que van a desarrollar un proyecto en la especie, el Estado Dominicano, si tiene bienes que va a desarrollar, tiene un terreno, tiene una playa, tiene algo que es estatal, si se va a desarrollar un proyecto, se hace un contrato de fideicomiso. Una planta eléctrica, por ejemplo. Una planta eléctrica, se hace un fideicomiso supervisado por el Estado, dice el Estado, pueden intervenir las instituciones estatales, ¿verdad?, que tengan que ver con el proyecto y pueden tener lo que se llama los fideicomitentes acompañantes. El fideicomiso se hace el contrato, después si el Estado o el fideicomiso va a necesitar acompañante, usted puede decir, bueno, es del sector eléctrico, alguien del sector eléctrico, se harán unos mecanismos, se harán unos procedimientos, y dice, sí, yo quiero entrar, le falta dinero, aquí están los cuartos, porque no veo que tampoco en la ley, hasta donde la he estudiado, tenga una prohibición de que entre el sector privado, porque dice ahí, está definido, como para que se entienda, el televidente ya no entienda, los acompañantes del fideicomiso original. Porque ¿cómo que funciona el fideicomiso? En el sector privado y la ley 189-11, bueno, podemos decir los nombres, la constructora Bisonó, y aquí hay varios bancos que tienen sus fiduciarias. La que uno más ha escuchado sonar es la del Banco BHD, creo, esa es la más activa. La más activa, ¿verdad? La más activa, sí. Entonces, ¿cómo que funciona? Todos sabemos, vemos esos desarrollos inmobiliarios grandísimos, muchísimos apartamentos en un mismo lote, 200, 300, 400 apartamentos, y se hace un fideicomiso, el fideicomitente presenta su proyecto, empiezan los adquirientes, lo lleva a una fiduciaria, la fiduciaria lo acompaña durante el desarrollo de ese proyecto, terminado ese proyecto, la fiduciaria recoge sus inversiones y el beneficiario final se queda con su apartamento. Ahora yo le pregunto a usted, esta ley parece evidentemente que va a pasar en el Congreso Nacional y no está pasando con mayoría calificada. Y tengo entendido que en la pasada administración del expresidente Danilo Medina
hay una cuestión que se llama Red Vial, que tiene el modelo de fideicomiso. Es un modelo de fideicomiso. Entonces, yo me pregunto, ¿qué va a pasar si no hubo una aprobación calificada de esos proyectos? ¿Y qué va a pasar con este proyecto si no pasa con mayoría calificada? A ver si entiendo. Tú dices que hay la Red Vial. Es un modelo de fideicomiso, fideicomiso público y no había ley. Estamos analizando el tema este de los fideicomisos y vamos a volver al jurista Marino Félix para que nos explique con más detenimiento este tema, porque la gente oye hablar del fideicomiso, pero hay gente que no sabe lo que es un fideicomiso. Y que nos aclare cuál es la diferencia entre el fideicomiso y la capitalización, la que hizo Leonel. O privatización. Privatización. No, era ley de capitalización, nunca fue de privatización. Ajá. Ley de capitalización. Que hay una diferencia entre las dos cosas. Exactamente. Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta, porque a mí me está pareciendo que esta ley de fideicomiso se me está pareciendo a la ley de capitalización, vamos a decirlo, de Leonel y del año 1997. Creo que era la 147, la ley de capitalización. Que en donde, pero esta vez fue dirigida a empresas, ¿verdad?, que se capitalizaron con recursos frescos, recursos del sector privado, y que el Estado continuó siendo socio. Aquí el Estado, la diferencia es que el Estado va a ser parte de institución del Estado. Fíjate que está metido ahí inclusive el Poder Judicial. La ley hace mucho énfasis en el Poder Judicial como parte de lo que pueden hacer fiduciarias y pueden ser fideicomitentes. ¿Entiendes? Entonces, que el Estado o algunas instituciones del Estado, la que entienda, fíjate que va a haber un cuerpo técnico y no va a ser un cuerpo técnico fijo, sino porque el fideicomiso no es fijo. El fideicomiso, como decíamos ahorita, desarrolla un proyecto, se recogen los recursos para un proyecto y ese proyecto, una vez termine, los beneficiarios se quedan con su proyecto, la fiduciaria, el que pone los recursos, el que pone el dinero, para que no se entienda, recibe su dinero para atrás y el beneficio se queda ahí. Ese es, digamos, que el funcionamiento de un fideicomiso. No es que nadie le quita, no es que nadie le quita a nadie, ¿verdad? Lo único que hay que observar es que esto no se tome con fines politiqueros, como casi pasa al final. Pero la oposición hace su trabajo. La oposición hace su trabajo, pero eso es lo del fideicomiso. Como tú muy bien preguntas, la ley de capitalización, te doy, tú capitalizas el SEA, ¿verdad? Te lo rento, el SEA, tú vienes con tu dinero fresco y el Estado se queda permanentemente recibiendo un beneficio de esa capitalización. En el fideicomiso, aunque inicialmente pudiera ser esto, al final los beneficiarios del fideicomiso se quedan con su fideicomiso y el Estado recibe para atrás, ¿verdad?, el dinero que se ha invertido en ese fideicomiso. Que es diferente a la concesión también de obras. También diferente a la concesión de obra, porque en la concesión de obra, bueno, pudiera haber un paralelo, más o menos. Pudiera haber un paralelo, porque te doy, por ejemplo, un peaje para que tú lo realices. Eso era también una especie de fideicomiso. El del peaje sombra. Y esos peajes y la barrigol y la privatización. Más o menos ahora va a haber una ley en donde el Estado va a participar, los sectores financieros del Estado van a participar, porque, como te digo, ahí está la ley citado en el proyecto, la ley de Hacienda, la ley del Banco Central, la ley de la Superintendencia de Banco, el Código Monetario y Financiero. Va a haber una supervisión y una observación de la Cámara de Cuentas. Entonces, es como eso, que el Estado va a poner dinero, va a haber un proyecto, va a haber el acompañante, que así está la figura. Sí, bueno, nos faltan unos chelos, unos dineritos, vamos, venga usted, nos acompaña, termina el fideicomiso,
Y ojo, como dijo el presidente Leonel Fernández en un escrito hoy, lo que la ley de fideicomiso, aunque ha sido más desarrollada en América Latina, ¿verdad? Y ha rendido sus frutos, la observación y la oposición, lo que debemos estar atentos es a que no se politice ese tema del fideicomiso público, porque ya aquí, desde el año 2011, ¿usted se recuerda, Alexander, tú que eres economista, del Banco Fiduciario? Claro. ¿Te recuerdas del Banco Fiduciario? Estaba aquí, allá abajo. Fue de lo que se desplomó aquella vez. Que se desplomó aquella vez, pero estaba el Banco Fiduciario. Y luego están los bancos comerciales, los bancos El Reserva tiene una fiduciaria muy activa. Tiene una también. fiduciaria muy activa, el BHD, el Banco Popular, tiene sus fiduciarias. Y hay constructores que tienen una fiduciaria establecida. Y repito, por ejemplo, en San Juan de la Maguana hay unos proyectos grandísimos de 300, 400 habitaciones, edificios, que han sido desarrollados con fideicomisos privados. Y eso funciona, ¿no? Yo entiendo que en el Estado debe funcionar, que se tomen los mecanismos, la ley tiene muchos mecanismos y algunas cositas que corregirles, y yo creo que puede funcionar con la debida observancia. Hay otra parte ahí que tocaste muy leve, la parte de las concesiones mineras. Por ejemplo, aquí tenemos varios proyectos mineros que el capital extranjero viene, invierte, pero eso es del Estado, los beneficios del Estado. ¿Cómo se manejaría entonces esto como si fuera como fiduciaria? ¿Privada o pública? Acuérdate que el fideicomiso es un contrato, se hace un contrato. Por ejemplo, la mina, evidentemente son del Estado. El Estado, en el caso que se vaya a gestionar, ¿verdad?, una concesión minera, que no sea la de San Juan, que no sea la de San Juan, Eso la tiene, Elizalde, eso lo va a desarrollar. porque eso me sugiere a mí que la parte del Valle de Neiva, ¿verdad?, del Valle de Neiva, ¿cómo se llama?, la Sierra de Bauruco, pueda sufrir si no hay un buen control de las aguas, de la explotación minera, medioambiental. Si no hay un buen control de eso, yo soy pro minería y ese tipo de cosas, ¿entiendes? Pero el tema de la explotación minera, uno como que siempre tiene la duda. ¿Tú ves? Pero bien, cerrado ese paréntesis y volviendo a la pregunta, le decía que acuérdese que el fideicomiso es un contrato. Entonces, ese contrato, usted va, como el contrato que usted hace para comprar y vender una casa, usted va a poner ahí todo, una conversación estatal, todo lo que va a pasar en ese contrato. Cuando se afecten, ¿verdad?, dice la ley, cuando se afecten propiedades o bienes públicos, va a tener que ser refrendado por el Congreso Nacional. O sea, va a tener que el Congreso Nacional aprobar ese contrato del fideicomiso que se esté haciendo. Y ahí los legisladores, yo espero estar en el Congreso para entonces, ¿verdad?, tendrán su papel y tendrán que ejercer su función siempre en servicio y en protección de los bienes públicos. ¿Cómo va la parte política? ¿Tú aspiras a la senaduría de Bauruco? A la senaduría por la provincia de Bauruco. Sí. Cuéntanos de ese proyecto que tú propones, qué diferencia. Bueno, lo principal, nosotros estamos haciendo levantamiento con todos los sectores de la vida pública nacional, la vida pública de la provincia de Bauruco. Nos estamos reuniendo con los sindicatos, la ADP, los sectores agrícolas, todo levantando a ver qué ellos esperan de un legislador. Yo creo que eso no lo ha hecho nadie. Ningún legislador en la República Dominicana ha hecho eso. Nosotros estamos reuniéndonos, para saber qué necesita, qué quiere la provincia de Bauruco, qué espera la provincia de Bauruco de un legislador. Nosotros tuvimos un primer ejercicio el año pasado y en 9 meses sacamos 4,000 y pico de votos. En 9 meses. De manera que no estamos empezando de cero ahora, Aurelio. Estamos empezando. Ya tiene una base. Una base sólida, tenemos equipo y estamos... Mantiene ese voto duro. Mantenemos los equipos, estamos trabajando con ellos. Ahora no se puede hacer política,
pero estamos haciendo nuestra estructura y cuando salgamos yo creo que la victoria será segura. Mire, a partir de octubre un hay senador política, casi seguro. Yo sé, Sí. yo sé que usted es lo que se opone a la teoría del tránquenlo. Sí. Pero pero esos expedientes se han caído todos, esos expedientes de corrupción. No, ¿cómo que se han caído, Alexander? No, Tú- o lo han sacado todo de la Yo cárcel. por más que le he explicado a Alexander, él siempre me tira esas preguntas camaronas. No se han caído. Sencillamente, la ley dice que después que usted tiene 18 meses de prisión preventiva, a usted hay que variarle la medida de coerción. Le varían la medida de coerción, no es que el expediente se ha caído. El expediente sigue igualito, ya se ha presentado acusación. Las personas que están en esos procesos como imputados no van a cometer el error de sustraerse de esos procesos ni de estar haciendo cosas que le puedan suspender su medida, la medida que le ha llevado a su hogar, en su mayoría de veces arresto domiciliario, y en oportunidades tienen que pagar un grillete que cuesta $600 mensuales. Pero es el reo que tiene que pagar el El billete. reo que paga los $600. Yo pensé que era el Estado que El lo- Estado, no, esas son compañías privadas, esas son compañías que tienen un fideicomiso con Pero la el- Procuraduría. y el ¿me dueño de esa entiendes? compañía se la coloca también. No se la coloca y la mantiene y le da seguimiento. Acuérdate que decían que una de las compañías Es dueño. era de Alexis Medina. Sí. Sí. Una de las compañías que coloca. Y después que le ponen ese grillete, en un caso que yo estoy, que ya después se le pudo quitar después que le dieron un auto de apertura a juicio y los jueces no le quitan ese grillete por nada. Entonces, un grillete, arresto domiciliario, impedimento de salida del país. ¿Para dónde van a ir? El proceso sigue. No le digan a la gente, porque la gente se queda en esa manipulación que se manda y no se discute ni se habla de los hechos, de los procedimientos como son, ¿verdad? Tú tienes el cuidado y la delicadeza de traerme a que yo le explique a tu teleaudiencia que eso, y me tira una ganzúa de que esos procesos se cayeron. No, tú sabes que no se han caído, Alexander, porque tú y yo gracias. hemos hablado demasiado. Muchas gracias al jurista Marino Félix, quien hoy nos ha dado prácticamente una cátedra sobre lo que son los fideicomisos. Sí. A mí, yo he leído mucho sobre los fideicomisos después que el tema está en debate. Sí. Y todo lo que coincide. Este hombre es un abogado, de verdad. Gracias. Así, señores, que vámonos a una breve pausa.